de las autoridades civiles. El próximo capítulo es el matrimonio. Entonces nos vamos a quedar en el tema del matrimonio unos días. Yo creo que unos de 6 a 8 o 10 domingos, ahí miramos, porque vamos a hacer una serie sobre el matrimonio en la escuela dominical, porque es un tema muy importante para la iglesia. Vamos a profundizar en lo que compartimos en el seminario, en esas clases de escuela dominical, para que no falte, sobre el matrimonio. Y cuando lleguemos al 26, que es la serie de la iglesia, esa es aún más larga, vamos a aprovechar para hacer una eclesiología con todos los que vienen a este tiempo. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, Señor, por tu bondad, Dios, para con nosotros, por la perfección de Cristo en la cruz del Calvario, donde no hay falta, donde no hay tacha alguna en Él. Gracias porque tu santidad nos garantizó, Señor, que podías morir por nosotros y salvarnos, y ahora tú nos santificas a través de tu palabra como tu esposa. Bendícenos en esta mañana y danos sabiduría y entendimiento en lo que enseñamos y en lo que oímos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de las autoridades civiles. Dios en su orden soberano ha establecido autoridades civiles humanas para guardar un orden que no parece orden. Escuche bien la frase, un orden que no parece orden, pero en el cual gobierna todas las cosas por medio de su poder. Le repito, Dios en su orden soberano ha establecido autoridades civiles para guardar un orden que no parece orden. ¿Por qué no parece orden? Porque el mundo es un caos, porque hay tinieblas, porque hay muerte, hay violencia, hay abortos, hay homicidios, bombas esta semana, hay guerras. Eso parece un caos, pero es increíble que en medio de ese caos hay un poder soberano que gobierna todo. Todo está establecido. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? El mal y el bien. El mal seguirá creciendo, el bien seguirá creciendo. El mal nunca gobernará el bien y el bien nunca podrá gobernar el mal. Ambos tendrán que coexistir. ¿Hasta cuándo? Hasta el juicio. Hasta el día del juicio eterno, el mal estará en la tierra, pero el bien también. Habrá bondad, habrá padres buenos, habrá padres malos. Habrá buenos matrimonios y habrá matrimonios malos. Habrá hijos obedientes y hijos rebeldes. Siempre va a existir esas dos partes hasta que venga el Señor en el día de su juicio. La libertad que Cristo le otorga al creyente en ninguna manera se puede oponer a las leyes civiles. El creyente está en el deber de obedecer lo que su país, su estado, su departamento, su ciudad tiene como normas de vida. Ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, valga la redundancia, los estados tienen leyes diferentes. En California hay unas leyes, en Los Ángeles hay otras leyes. El que vive en California se sujeta ahí, a esas leyes. Si él se va para Los Ángeles, entonces hay otras leyes. Por ejemplo, en cuanto a las leyes del aborto, de la inclusión, todo eso, no todos los estados las tienen igual. Algunos tienen más tolerancia, otros tienen menos tolerancia. Pero el creyente debe sujetarse, y ahorita vamos a mirar cómo. Es sorprendente para los cristianos hablar de esto, y es sorprendente que la confesión de fe tenga un capítulo sobre ese tema de las autoridades civiles, porque nosotros tenemos la tendencia a espiritualizar todo, a pensar que lo único que tenemos que hacer es orar y leer la Biblia, no más. Ore y lea la Biblia y ya. No, nosotros tenemos una vida aquí, una vida práctica, una vida diaria, unas normas que respetar. Hay una pregunta: ¿qué tiene que ver la política con Cristo? Porque aquí hay que hablar de política, y recuerde que la palabra política no es una palabra mala. El que la política sea mala es otro asunto. Que los políticos sean corruptos, eso es otro asunto. Pero la palabra política tiene que ver con el servicio público. Son servidores ¿qué? Públicos. Que lo hagan mal, eso ya es otro problema. Pero no sáquese de la cabeza que la política es diabólica o es mala. No, los políticos son malos. Eso es como la palabra mística. La mística no es una palabra rara. La mística es una palabra que nosotros también tenemos. Por ejemplo, dicen la unión mística con Cristo.
Nosotros tenemos una unión mística, es decir, misterio, rara, no la podemos descifrar. ¿Cómo estamos unidos a Él? ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo Cristo vive en usted? El Dios del universo, tenga en cuenta, el Dios que creó los cielos, la tierra, que se levantó de los muertos, que tiene poder para dar vida, vive en mí. Eso ya es para ponerse uno a pensar. ¿Cómo? ¿Cómo se reduce esa gloria y ese poder tan grande para vivir aquí? No luche con entenderlo porque no lo va a entender. Créalo. Se trata de la fe. Entonces, ¿qué tiene que ver la política con Cristo? Si tú no logras entender eso, entonces tampoco vas a ser un buen ciudadano. Hay un trasfondo religioso, pero terrible, que ha hecho que la iglesia crea que nosotros totalmente no podemos hablar nada de política, saber nada de política. Es diferente que nosotros no somos políticos. Nosotros somos servidores de Cristo, no somos servidores de un pueblo. Primero servimos a Cristo y Cristo en nuestra vida nos ayuda a servirle a una iglesia. Entonces, cuando se habla de política hay una prevención, hay un prejuicio en pensar siempre que política es algo malo y maldadoso. Insisto, los políticos son malos, eso es diferente. Los servidores públicos no cumplen sus deberes y sus funciones, eso es diferente. Pero la política ha servido durante siglos y cuando se ha hecho bien, ha traído bendición. Cuando la política se gobierna, los políticos gobiernan bien, hay bendición para los pueblos. Tampoco se trata de esperar un Mesías, tampoco. No se trata de esperar un Mesías en el gobierno que resuelva todos los problemas, no. Pero hay que aprender. Entonces vamos a aprender en este capítulo varias cosas. Vamos a leer el primer párrafo. Léalo conmigo ahí, yo voy leyendo y usted lo va leyendo en su mente. El primer párrafo dice: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo, para la gloria de Dios y el bien público. ¿Sí oye para qué es? Para la gloria de Dios y el bien público. Con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen mal. Con ese solo párrafo usted puede hablar mucho del deber del cristiano con las autoridades civiles. Entonces vamos a ver varias cosas. Primero, valga la redundancia, el primer párrafo. Vamos a ver el segundo y el tercero. Hoy los vamos a ver los tres. Hoy vamos a ver los tres párrafos. Entonces vamos a ser muy ordenados y muy breves en esto. Entonces, el primer párrafo habla de la ordenación divina del oficio de autoridad. De eso habla el primer párrafo. Y es claro, ¿quién ha instituido las autoridades civiles? Dios. No se imagine que es su voto, no piense eso. Si usted cree que es su voto, usted está lejos de entender eso. ¿Cuál es el deber civil? Votar. Pero su voto no elige a nadie. Eso ya está establecido por los siglos de los siglos. Pero Dios estableció que votáramos. El punto primero y central que se afirma en este párrafo es que las autoridades civiles son divinamente instituidas. ¿Derivan su autoridad de quién? De Dios. No tienen ninguna autoridad, como le dijo el Señor a Pilato, si no le fuese dada ¿por quién? Por Dios. Pilato era el gobernador en ese momento. Esto golpea la raíz de un error moderno fundamental. Escuche, Charles Hood, que es un teólogo muy reconocido en el siglo pasado, observa acertadamente: algunos suponen que el derecho a la autoridad del gobierno humano tiene su mayor fundamento en la voluntad de la mayoría. Algunos piensan eso. En el consentimiento de los gobernados o en algún pacto social imaginario hecho por los primeros padres de la raza allá en el principio de la vida social. Entonces, la gente cree que la mayoría es la que pone a alguien. No. Dice: sin embargo, es evidente que la ley divina es el origen de todo gobierno y la obligación de obedecer a esa voluntad que pesa sobre todos los agentes morales.
la última base de toda obligación de obediencia al gobierno humano. Es decir, Dios es el que establece, la ley divina establece los gobiernos. Dios los ha establecido. Si a usted le gusta estudiar un poquito, solo estudie la Biblia y mire cualquier gobierno de cualquier nación, de cualquiera de las 200 y pico naciones que hay en la tierra. Todas, sin excepción, tienen algo de la Biblia. Todas. Porque los gobiernos no salieron de ningún otro lado. Los estados no se formaron al azar. Desde Génesis usted ve la formación de los estados, la formación de los gobiernos. Hablemos de una tribu indígena. Ellos tienen un gobierno. ¿Quién? El cacique del clan. Y el cacique tiene otros que gobiernan. Y los padres gobiernan en sus chocitas, en sus aldeas. Y así. Solo en un grupo pequeño ya hay un gobierno, ya hay una autoridad. El principio de autoridad sigue siendo fundamental. Este párrafo hace 3 observaciones. El primer párrafo. Sobre la ordenación divina de las autoridades civiles. El primero es su posición ordenada. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a Romanos 13. Vamos a Romanos 13, 1. El pasaje más claro para que usted pueda hablar de esto con cualquier persona que diga que no o que tenga luchas en esa área es ese. Es el pasaje más claro de la Biblia en cuanto a las autoridades civiles. Romanos 13, sométase toda persona. No dice la iglesia, no dice los mundanos. ¿Qué dice? Toda persona. Eso nos incluye a nosotros los cristianos, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Es una posición ordenada ¿por quién? Por Dios. Ahora, si usted no entiende qué es una autoridad civil, entonces la autoridad civil son todos los gobernantes de todos los países. Aquí tenemos ¿qué? Presidente. Aquí tenemos consejo, tenemos senado y tenemos cámara. ¿Sí? ¿Estoy bien? Yo no sé nada de política, lo único que he aprendido de política es de la Biblia, no más. Tenemos gobernadores en los departamentos y tenemos ¿qué? Alcaldes. Y en las alcaldías hay ¿qué? Ediles. ¿Sí ve cómo va? Todos ellos son autoridades puestas ¿por quién? Por Dios. No fue la votación de Kennedy, de Suba, no fue la votación de nadie. Ese es un proceso, eso es un medio por el cual los países tienen ese orden. En otros países no hay votación, hay dictadura. Pero también ese dictador ha sido puesto ¿por quién? Por Dios. La gente no le gusta eso. El que lucha aquí en su mente revolucionaria cree pensar que no es así. Pero la Biblia lo dice. Ahora, los republicanos, los demócratas, hay muchos sistemas de gobierno en otros países. Estamos hablando del que conocemos, que es el de acá. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Entonces, estas descripciones que estamos leyendo resumen lo que la confesión de fe dice acerca de la autoridad civil, ¿sí? Dios le ha dado toda la autoridad que poseen. A quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12, 48. Ellos, todas esas personas que algún día durante su vida fueron autoridades públicas, ellos van a tener un juicio mayor el día del juicio. Mayor. Todo. Fuerzas Armadas, todo. ¿Por qué? Porque tuvieron una responsabilidad sobre su vida de guiar ¿qué? Un pueblo, personas. Así como los pastores vamos a tener un juicio más no duro, sino una responsabilidad mayor. A nosotros se nos pide más. ¿Por qué? Porque se nos ha dado más. Hay un mayor grado de luz, un mayor grado de entendimiento, un mayor grado de responsabilidad. Entonces Dios dice, a ti te voy a juzgar diferente a tus ovejas, al pueblo que te confié, porque eres una autoridad. Los presidentes van a ser juzgados claramente por su lugar que tenían.
Los reyes de España, los reyes de Inglaterra, los reyes de Francia, todas esas personas que tienen un título, emperadores en la China hay emperadores, todo. Ellos van a ser juzgados de una manera diferente porque fueron puestos ¿por quién? Por Dios. A mí me encantan las cuentas, no sé si usted sabe que me encanta la matemática. Escuche, en un siglo, en Colombia, si cada presidente gobierna 4 años, solo 25 hombres en un siglo serán presidentes. 25 hombres escogidos por Dios para ese propósito. Si gobiernan 8 o 10 o 12 años, ya no son 25. Pueden ser 20 o 15. Ahora, ¿quién los elige? Un pueblo, pero ¿quién los pone? Dios. Note, 15 o 20 hombres en un siglo. Eso se llama elección para ese propósito de gobernar. Y no todos lo hacen bien y ninguno de ellos normalmente va a ser perfecto. Todos cometen ¿qué? Errores. ¿Por qué? Porque son hombres, sencillo, son corruptos en su corazón. Otra cosa, su propósito ordenado en el mismo párrafo. El propósito lo define la confesión de fe para la gloria de ¿qué? Para la gloria de Dios, dice ahí. Dice, gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien. Ese es el propósito cuando un hombre ocupa o una mujer un lugar de gobierno para la gloria de Dios y el bien público. Con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo. Ahorita explico lo de la espada. Tercero, su poder ordenado. El poder de las autoridades ordenadas por Dios en lo civil está en la espada, en el término que usa Romanos, ¿de qué? La espada. Esto se refiere solo a lo civil, no es para educar hijos. Escuche, el gobierno no educa hijos. Los hombres de Estado no los pone Dios para que vayan a las casas a educar a los hijos. Tampoco para disciplinar a los cristianos. La disciplina de los cristianos es la palabra y las autoridades de la iglesia. Cuando un cristiano peca, un miembro de la iglesia peca, él debe ser disciplinado y eso lo ejecuta ¿quién? La iglesia. No lo puede ejecutar el Estado, no lo puede ejecutar. Ahora escuche, ¿para qué es la espada? Para refrenar a los criminales y a los violentos y para la injusticia pública. Es deber del Estado proteger a los ciudadanos de criminales violentos, ahí dice, porque hay criminales no violentos, ¿sí sabía? Hay un criminal que comete un crimen que no es violento. Entonces a él no se le puede ejecutar de la misma manera la justicia que a un violador, que a un asesino. O sea, es diferente los delitos que comete un hombre a otro hombre y de acuerdo a eso se aplica ¿qué? La espada. La Biblia enseña que Dios ha armado a este oficio con la espada. La pena de muerte es bíblica para los que no saben. Los países que tienen pena capital, se llama, o pena de muerte, agradan al Señor. Los que no, no es que no lo agraden, simplemente se han ido deslizando en un libertinaje y en una permisividad de la justicia. ¿Por qué la pena capital es válida? Porque está en la Biblia. Y cuando la mayoría de países, si usted investiga atrás, hace de 100 años hacia atrás, todos la mayoría tenían ¿qué? Pena de muerte. La pena de muerte se fue aboliendo y se fue quitando desde el siglo XVIII con la Revolución Francesa, con la independencia de Estados Unidos, con los países. Todo eso, la Revolución Industrial, todo eso trajo que se quitaran ciertas normas, pero la pena de muerte ha sido una regla por muchos siglos que hasta ahora se está quitando y funciona porque el homicida mata una vez y no vuelve a matar. No necesita cometer 50 crímenes, matar 50 personas para decir que lo condenan por un homicidio. Los que no saben o saben más de derecho, aquí está la señora abogada, las penas se acumulan. Si usted mata a 5 personas es como si matara a uno, le cobran un homicidio, ya.
Entonces, la pena capital es una vez y listo. En Estados Unidos los muchachos son condenados a muerte, los de 14 años, los homicidas de 14 a muerte. Y ellos tienen esa ley en la constitución del país porque la constitución fue hecha ¿bajo qué? Bajo la Biblia. Entonces, no se asuste que la pena de muerte no es diabólica ni va contra ninguna cosa social, es lo más bíblico que hay. El párrafo 2, vamos al párrafo 2. Dice, es lícito para los, ¿es qué? Sí, es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y estado, es decir, donde esté ese personaje cristiano. Y así, ahora con este propósito bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Otro asunto que la iglesia muchos cristianos que no son maduros, que no entienden la Biblia, no aceptan. La guerra es necesaria. ¿Quieren saber cómo nació la guerra? Nació con Dios. Dios le dijo a Israel que eran necesarias las guerras, ¿qué? Para entrenarlos, para que el pueblo se entrenara. Nosotros estamos en una guerra día y noche. ¿Contra qué? No contra carne y sangre, sino contra todo lo espiritual. El cristiano es un guerrero. Algunos no parece, pero el cristiano es un guerrero. Debe ser un guerrero. Entonces, la guerra ha sido establecida por Dios para propósitos. Dice, ocasiones justas y necesarias. En la Reforma hubo varias guerras. Escocia tuvo guerra, Inglaterra tuvo guerra, Holanda tuvo guerra. Holanda vivió una guerra desde el año 1628 o 29 hasta el año 1528-29 hasta el año 1609. 80 años de guerra. Y en 1609 se declara independiente los Países Bajos. Esa guerra era una guerra de motivo religioso. Era una guerra contra España, contra países que querían oprimirlo e imponerle la religión católica. Y varios países se sublevaron en la Reforma porque no querían que hubiese la protesta o los protestantes o la Reforma. Entonces, lo que nosotros vivimos hoy, dicen sabiamente los teólogos, nosotros estamos andando sobre los hombros de unos gigantes, de hombres y mujeres gigantes en la fe, que tuvieron que pelear no solamente espiritualmente, sino aún físicamente, guerras en Europa para establecer lo que hoy se conoce como la iglesia protestante o la iglesia cristiana. Hubo sangre, muertos, muchos muertos, más de 100,000 muertos hubo en un siglo. En 80 o 70 años hubo más de 100,000 muertos y estamos hablando de hace 350 años. Hablar de 100,000 muertos ahora sin ser duros no es nada. Así a usted no le parezca, no es nada. 100,000 mueren cada día, puede ser, ¿sí? Pero hablar de 100,000 muertos hace 4 siglos, cuando la población de Europa eran 50 millones de personas, eso es mucha gente. Y era gente cristiana, gente que le tocó morir para establecer lo que hoy en día nosotros tenemos. Entonces, es lícito para los cristianos aceptar un cargo político. Escuche, este párrafo es muy controversial. Deja claro que no es ilícito que un cristiano acepte cargos dentro de la autoridad civil, pero dentro de esos cargos debe ser consciente que debe cumplir con los deberes que el cargo implica, lo que el cargo le pide. Debe procurar la justicia y la paz y aún debe ordenar la guerra o la muerte de ser necesario. ¿Sí sabía que los políticos tienen que ordenar algunas veces algo donde va a morir gente? Donde alguien va a morir. Por ejemplo, en el caso de los militares, los que lo saben,
cuando hay operaciones y todo eso, ellos esperan una orden. ¿Entramos o no entramos? ¿Actuamos o no actuamos? Actuar determina que pueden haber muertos, guerra, y no entrar también. Pueden haber muertos. Entonces, cualquiera de las dos órdenes que dé el Estado o el gobierno de aquí hacia abajo, es el conducto regular, presidente hacia abajo, están los generales, todos los que conocen de eso, y están los que están allá en el campo de acción, pero ellos obedecen a estas autoridades. Aclaro, todas las acciones de guerra se cobran a la autoridad mayor, no a los que ejecutan. ¿Sí sabía? ¿Qué quiere decir eso? Y esta pregunta la hacen mucho. Si un hombre cristiano está en el ejército pagando su servicio militar o haciendo su carrera, y él mata en el ejercicio del deber, no es un pecado como el homicidio que comete un civil. No es un pecado. Esos homicidios no se cuentan allá el día del juicio como pecados de la carne. ¿Sí? Es diferente. Esos son cuestiones ya de gobierno y de autoridad. Actos en el ejercicio del deber. Ellos obedecen. El que está acá solo dispara, pero viene una orden desde arriba bajando así. Allá hay una persona que determinó y esa persona es la responsable. Pero esos tampoco se lo cuentan a él como pecados. Son parte del ejercicio del deber de esa persona que tiene que ejecutar. El cristiano debería saber todo esto, para no ser un ignorante en temas de política, en temas de Estado, para que no llegue cualquiera y le lave el cerebro y le diga que esto es así, que allí, que la izquierda, que la derecha. No, aquí no hay partidos. Nosotros no tenemos partidos. Nosotros tenemos la Escritura que nos sujetamos a ella. Debido al mal manejo del cristianismo envuelto en política, se ha polarizado el asunto. Por un lado, algunos afirman que un cristiano no puede participar en nada de política sin pecar. La última parte es cierta. Es muy difícil que un cristiano mantenga sus principios, todo, y sea político. Es muy difícil. Pero la Escritura no enseña esto. Si participa, este sujeto está sujeto a vivir la verdad, así como el cristiano debe vivirla en la empresa, así como debe vivirla en la universidad y así como debe vivirla ¿dónde? En la casa. Entonces, el cristiano que se le ocurre y tomar esa carrera debe vivir en el mundo político la verdad, lo cual lo van a sacar en este tiempo. A los 3 meses está afuera, porque nadie le va a aceptar la verdad, a no ser, y cierro ahí ese segundo párrafo, que sea un propósito específico, determinado por Dios para un propósito claro con ese hombre en la nación. Casos como Daniel, casos como José, son casos específicos, únicos. Es decir, no son un ejemplo para predicar de política en las iglesias como hacen las mega iglesias. Ellos usan a Daniel, a José, a Abraham, a Samuel. Ellos los usan como ejemplo para instar, para motivar a los líderes religiosos a que participen ¿de qué? De política. Pero esos son casos, escuche, con propósitos específicos para el plan de redención. José fue llevado allá y vivió todo eso y fue el segundo de Egipto para el plan de redención de Israel. Cada uno de ellos tenía un plan específico dentro del plan de redención y eso es lo que hay que mirar por qué la Biblia o por qué el Señor permitió que estos hombres fueran gobernantes. Daniel, usted mira a Daniel, queda uno perdido, o sea, usted queda debajo de los zapatos de Daniel queda usted, cuando dice no había tacha alguna en él. O sea, hicieron una estatua para que todo el mundo la adorara y Daniel y sus primos no adoraron a nadie. Eso es un político verdadero. No se doblegó al Estado, no se doblegó al emperador. Si hay que morir, moriremos, dijeron los 3 primos de Daniel. Y el rey dijo que los iba a mandar al horno de fuego. Nuestro Dios nos librará y si no, no pasa nada, pues moriremos y ya.
pero no nos vamos a postrar. Eso es un verdadero cristiano en política, lo cual hoy en día escasea. Tercero, habiendo sido instituidos por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir ¿qué? Sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas. Escuche, ¿cosas qué? Lícitas que manden. Si hacen una estatua para adorarla en este tiempo y nos llaman a todos a la Plaza de Bolívar o a los barrios a ir a adorar, nosotros no podemos ir a adorar y vamos a tener problemas con el gobierno y nos van a llevar y nos van a preguntar y usted tiene que decir, no, yo no puedo adorar a nadie porque yo adoro a Dios. ¿Sí? Y si usted no, entonces usted termina en la Plaza de Bolívar adorando. ¿Sí? Si usted no tiene esa capacidad todavía o su madurez cristiana, dice, no, yo me postro porque de pronto me matan a mis hijos o a mi familia o no me dejan hacer mercado. ¿Sí? De pronto, eso va a venir mucho más adelante, esperemos que sea mucho más adelante, por ahora no está pasando. Dice, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia, es decir, si usted desobedece las normas de un país, tiene consecuencias. La ira de los gobernantes, la ira en el sentido de juicio, viene sobre nosotros, pero también nuestra conciencia nos acusa. Y ustedes lo saben, en pequeños detalles que hacemos lo sabemos. Cuando usted paga el soborno porque se pasó el semáforo en rojo, su conciencia lo acusa. Ya, listo. ¿Hay 50.000 maneras de arreglar esto? Sí, hay 50.000 maneras de hacerlo, pero no se debe hacer. Es mejor pedirle al Señor que tenga misericordia con esa situación y que a usted no le toque pagar. Y si le toca pagar, entonces que usted aprenda la lección y no se la pase pagando cada rato, porque entonces usted infringe la ley cada rato. La infringió una vez, pague, voy a estar más pendiente, voy a ser más prudente, no voy a ser tan acelerín y no me voy a pasar cada vez que me paso, me va a salir caro. Estoy poniendo un ejemplo sencillo. Están los impuestos, están los sobornos, para que ciertas cosas nos salgan mejor, están los tráficos de influencia y así. Entonces, nosotros nos movemos mucho por ese sentido de infringir la ley sin que parezca que la estamos infringiendo, pero la infringimos. Acá habla en la última parte dice, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Escuche, Romanos 13, Primera de Timoteo 2, 1, 4, es el texto clave para esto. Primera de Timoteo 2, 1, 4. Exhorto, ante todo, dice Pablo, que se hagan rogativas, hay 4 cosas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ya le nombré quiénes son todos, todo el que tenga un cargo público, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Escuche el contexto de Pablo. La idea que Pablo está dando aquí no es que usted ore por los gobernantes a lo loco, como usted quiere y como a usted le parece. Pablo está dando una norma y un orden para orar por los gobernantes. Escuche, lo que debemos orar es lo siguiente: que el evangelio se pueda seguir predicando libremente en las naciones de la tierra. Ahí dice el 4, el cual quiere, o sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que Pablo está diciendo es que esas rogativas, esas oraciones, esas peticiones y esas acciones de gracias por todos los reyes son agradables al Señor cuando yo oro correctamente. No es elimínalos, destrúyelos, quebrántalos, trata a esos impíos, trata a esos ladrones. O sea, no se trata de eso. Señor, trae sabiduría
a los gobernantes. Señor, trae paz sobre la nación en la cual nos has puesto. Deja que tu palabra siga, ¿qué? Corriendo. Aquí estamos así. Derecha, izquierda, no pasa nada. Para los que no creen es así. No está pasando nada en el reino de Dios que Dios no haya, ¿qué? Establecido. Su voluntad es buena, agradable, perfecta. Hay gente perdiendo el tiempo, perdiendo su vigor, perdiendo su salud mental, preocupados qué va a pasar con este gobernante y qué pasó con el anterior y qué va a pasar con el que viene. Ocúpese de su casa, ocúpese de su corazón, ocúpese de orar, de leer, de estudiar, ocúpese de aprender a vivir como un verdadero creyente en una nación que Dios nos puso. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia y exiliado en Asiria, el Señor habló a través de los profetas y les dijo: orad por la paz de la ciudad a donde ustedes lleguen, porque en la paz de la ciudad seréis, ¿qué? Prosperados. Oren por la paz de nuestra nación, no por la paz que el hombre da. Oren por la paz que Cristo otorga a un pueblo. Cuando hay una iglesia dentro de ese pueblo, Dios protege la nación. No es que todo el país sea cristiano, no, aquí hay hijos de Dios en esta nación, y mientras hayan hijos de Dios, el plan va a seguir funcionando al pie de la letra. Al pie de la letra va a seguir funcionando. Su decreto eterno de salvación no se detiene porque gobierne una línea o otra línea de gobierno. No pasa nada. Nuestro deber, rogar, clamar, pedir, agradecer. Por ejemplo, gracias Señor porque podemos predicar. Gracias porque aún no nos llevan a la cárcel si sacamos en la esquina un parlante y vamos a predicar en un parque. Todavía no nos detienen. En otros países ya los detienen. En Europa no es tan fácil. Hay gente que lo hace, pero cualquiera lo puede demandar. Cualquiera va a la policía y dice: yo no estoy de acuerdo. Y no le pegan todavía, pero se lo llevan en Europa. En otros países, imposible. En la China comunista, en el Islam, están matando. Si usted no sabe, entérese. Todos los días matan cristianos los islamistas. Todos los días están muriendo hermanos de nosotros por el evangelio. Y ellos no pueden ni siquiera leer la Biblia. Si le encuentran una Biblia, lo matan. Si usted habla de Cristo, lo matan. Hay varios países en la ventana V40, que es de Rusia hacia el lado de allá, donde está todo el oriente, donde no se puede predicar el evangelio. Y nosotros acá tenemos ese privilegio. Entonces, gracias Señor por los gobiernos que hemos tenido, no nos han prohibido, ¿sí? Dios, rogamos Señor que tú tengas misericordia de ellos. Rogamos que la luz del evangelio resplandezca en sus corazones, no para tener un país cristiano, porque dice la Biblia que debemos orar por todos, y ellos están metidos en ese paquete que se llama todos. ¿Listo? Cierro con el contexto de Romanos 13, 1, 7, solo para que usted lo tenga en su mente y sepa por qué se puede predicar y por qué decimos esto. Romanos 13, 1, 7 es el pasaje clave para entender este tema de las autoridades civiles. Si quiere leerlo en su casa, lentamente léalo. Es importante saber el contexto del pasaje. ¿Por qué Pablo escribió este tema ahí? Escuche. Porque en el tiempo de la predicación de Pablo había una campaña antirromana de parte de los judíos. Cuando Jesús aparece, muchos pensaron que él era un militar y que iba a destruir a Roma con la espada. Por eso Pedro saca la espada y dice: aquí hay que matar a todo el mundo, ¿sí? Y lo que pasó, hubo 3 gobernadores en la época de Pablo, 3 emperadores: Calígula, Claudio y Nerón. Los 3 fueron corruptos, dictatoriales y perseguidores de la iglesia, los 3. En el ministerio de Pablo, durante ese ministerio, 10 años después de que se escribió el libro de Romanos, hubo una revuelta, una revolución, y fue devastada Jerusalén y el judaísmo. O sea, ¿en qué año fue? En el año 70. Esa fue la devastación. O sea que Romanos se escribió en el año 60. Y el Señor ya sabía que, ¿será que Dios sí sabía que iba a pasar 10 años después? Claro,
inspirado por el Espíritu Santo, deja este pasaje y le está diciendo a los judíos: no participen de la revolución que van a hacer los judíos. Los judíos se armaron, hicieron una revolución, los acusaron de un incendio que no era cierto, pero ellos también participaron de una revolución. Lo que Pablo le está diciendo a los cristianos: no participen de las armas contra el gobierno y que no apoyaran la rebelión de los judíos. El fin del pasaje es confrontar un espíritu revolucionario en la carne. Ese es el fin de Romanos 13, 1, 7. Confrontar a los revolucionarios, ¿dónde? En la carne. Usted quiere ser revolucionario y le gusta y tiene ese espíritu de revolucionario, comparta el evangelio a toda criatura y revolucione las naciones de la tierra con salvos para la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. A esos que les encanta la revolución y que defienden y hablan y postean, les invito a predicar el evangelio y a que vayan y digan: Cristo es Dios y Dios gobierna la tierra y Cristo nos va a recoger. Eso es revolución, ¿sí? El resto es basura, mentiras de Satanás, que ha puesto en la mente aún de los cristianos para polarizarlos a un lado, polarizarlos a otro. Y otros que se llaman cristianos y no lo son, están destruyendo o afectando a otros cristianos inmaduros que, como dicen en este tiempo, copian lo que ellos dicen. Amén. Entonces nosotros no somos ni de uno ni de otro. Nosotros somos ¿de quién? De Cristo. Amén. ¿Preguntas?